Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: los perseguirán y los apresarán, los llevarán a los tribunales y a la cárcel, y los harán comparecer ante reyes y gobernantes por causa mía. Con esto ustedes darán testimonio de mí. Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias a las que no podrán resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Los traicionarán hasta sus padres y hermanos, sus parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si ustedes visitan a alguna casa de los misioneros combonianos, casas nuestras, van a encontrar siempre un rincón o un lugarcito, una pared, donde van a ver fotografías de los mártires combonianos. ¿Quiénes son los mártires? Son personas, mujeres, hombres, que han dado su vida por mantenerse firme al Evangelio, que los han asesinado. Se me viene a la mente un sacerdote jovencito de 33 años, italiano, en los años 80, 1984, 5, jovencito. Estaba trabajando en Brasil, se le conoce como Lele, Ezequiel Ramín. Se puso a defender también los derechos de los campesinos pobres, y fue asesinado. Lo mataron porque iba a dar testimonio, pues, que lo que están haciendo otras cosas es malo, en contra de los pobres, por defender a los pobres, todo por amor al Evangelio. Como misioneros que estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe, en donde quiera que nos encontramos. Esto con los misioneros combonianos. Pero si vemos también un poquito en la iglesia, la historia de la iglesia es una historia también de gente que ha dado su vida por la buena nueva, por el Evangelio. Y allí vamos a ver desde el inicio, los apóstoles predicaron la palabra de Dios en diferentes lugares, y la mayoría pues fueron asesinados, torturados, por llevar esa buena nueva. Fueron acusados en tribunales. Recordamos a Pablo, recordamos pues a estos apóstoles que los perseguían y murieron martirizados. Vemos los primeros mártires cristianos en Roma, cómo serán puestos en el Coliseo, se burlaban por tener la fe, por creer en Cristo, creer en Él. Hoy, precisamente en la iglesia, estamos celebrando
estos mártires que murieron en Vietnam, que allí había pues españoles, franceses, misioneros pues que fueron a llevar la palabra de Dios y murieron junto con su pueblo, con catequistas, laicos, hombres, mujeres, por dar testimonio de Cristo. Yo creo que Jesús hoy nos habla bien claro. Él no nos promete cosas que no son, o nos advierte también de cosas que van a suceder, y siempre nos dice: estén listos, estén preparados, estén alertas. Y también nos dice hoy, a través de este mensaje que le dice a los discípulos, aquel que lo quiere seguir, les dice: los van a perseguir y los apresarán y los llevarán a los tribunales y a la cárcel, ¿sí? Pero aquí los invita a mantenerse firmes, a mantenerse pues fieles. Dice: pues los van a llevar allí por causa mía, por causa del evangelio, por llevar buena noticia. Y esto lo podemos ver en diferentes lugares, diferentes circunstancias, donde el que cree en Cristo, en los valores del evangelio, cuando tú trabajas por ellos, pues muchas veces vas a ser perseguido, vas a ser difamado. Pero Jesús nos dice: ten siempre la confianza que estaré contigo, no estás solo. Y podemos comenzar, como dicen, podemos comenzar en casa. Dice: en casa hay que comenzar a lavar la ropa sucia. Pero podemos ver que a veces en casa uno dice: ¿cómo es posible que te persigan por dar testimonio, por trabajar por el reino de Dios, por hacer ministerio? Sí, muchas veces vas a ser criticado, juzgado por las demás personas, que comienzas a hacer una cosa buena y ya empiezan: sí, pues que se cree que sabe, que conoce, y desde allí comienza una persecución. Yo veo también a veces comentarios que se hacen acerca del Santo Padre, el Papa Francisco, que a veces los ataques no es tanto de la gente de fuera, a veces los ataques es dentro de la misma iglesia, y eso me da mucha tristeza y me cuesta mucho, me da mucho dolor, ¿sí? ¿Cómo es posible gente que se dice de fe, de creer en Cristo, y realmente no conocen el evangelio, no conocen la palabra de Dios, no conocen realmente el mensaje de la palabra? Sí, yo creo por eso nos dice: alégrense, llénense de gozo cuando tú das testimonio, o cuando te van a criticar, te van a juzgar por creer en Jesús, por creer en Él. Imagínense si el sumo pontífice, el Papa Francisco, constantemente está en el ojo del huracán, porque la misma, a veces, iglesia, algunos personajes que les incomoda comentarios que él hace, simplemente de vivir radical al evangelio. No les va a gustar, no les va a agradar. Ahorita la iglesia está hablando de la sinodalidad, y ya empiezan algunos obispos que quiere ya poner a los laicos, sin entender cuál es el mensaje. Saber escuchar al pueblo, escuchar a todos, no nomás a los obispos, no nomás a los sacerdotes, sino escuchar a todo cristiano, a todo aquel que tiene la fe. Estamos en un ejercicio de escuchar, de saber escuchar qué está pasando en la iglesia. La sinodalidad, que nos invita al sínodo toda la iglesia, es saber escuchar a partir de la palabra de Dios, no escuchar de lo que dice el mundo, escuchar a partir pues de nuestras constituciones que tenemos en la iglesia, lo que nos dirige, nos rige, y mantenernos fieles siempre al evangelio. Es mantener esto, pero siempre vas a veces ser perseguido. Y esto no nos tenemos que asustar, no nos tenemos que sentir con miedo. Yo creo que es una afirmación, un confirmar mi fe. Cuando tú realmente estás trabajando
por el bien de los demás. No te preocupes si te critican, no te preocupes si juzgan, no te preocupes si te difaman. Si es por el evangelio, si es por otras cosas, pues qué bueno, pero ¿qué dice uno? Ahí pues me retiro, ¿no? Pero si es por la palabra de Dios, esto es una bendición. Y aquí es el mismo Jesús que nos dice en las bienaventuradas: benditos son aquellos, ¿sí?, que luchan por la verdad, ¿sí?, porque serán llamados hijos de Dios. O aquellos que luchan por la paz van a ser bendecidos ante Dios. Es el dar testimonio, y esto lo vemos. También hoy la palabra de Dios nos dice: grábense bien que no tienen que estar preocupados con ansiedad de qué vas a decir o qué no vas a decir. Dios nos pone las palabras correctas en nuestros labios para poder enfrentar a todos esos adversarios. Y aquí también Jesús dice: sí, te van a traicionar. ¿Quiénes? Pues te van a traicionar tus padres, tus hermanos, tus parientes, tus amistades. Te van a traicionar. ¿Y quién? ¿Por qué lo dice? Porque el mismo Jesús lo experimenta. ¿Quién es quien lo traiciona? Un apóstol. Un discípulo, pero es un apóstol. Es uno de los 12, de aquellos cercanos. ¿Quién es quien niega a Jesús? Pues uno de los apóstoles, que después Jesús le confía un ministerio grande en la iglesia para que aprenda. La diferencia es que uno aprende, el otro no, aprende de sus errores. Sí, te van a traicionar, te pueden traicionar, hasta en familia. ¿Cuántos no han cambiado su manera de ver las cosas, de hacer las cosas? Y a veces no son criticados por ir a la iglesia. Vas a misa, que te sientes, que crees, voy a rezar el Santo Rosario. ¿Por qué vas a rezar? ¿O por qué tienes que hacer esto? Si voy a un ministerio, ¿y ahora qué tienes? ¿No quieres a la familia? Etcétera. Te van a acosar de muchas maneras y de muchas formas para que sucumbes, ¿sí?, tu ministerio, tu servicio. Va a haber estas cosas que te van a veces impedir a que tú realices el bien. A veces pueden ser los mismos amigos que te dicen: mira cómo te tratan, y tú ahí estás ayudando. Pero otra vez tenemos que mantener nuestra mirada fija siempre en Jesús, siempre en Él. Si tenemos la mirada en otros lados, o si tenemos que yo quiero el prestigio, yo quiero los créditos, pues ahí pierdes rumbo, pierdes dirección. Y esto lo tenemos que ver en las Escrituras. Vamos a encontrar obstáculos. Recuérdense que muchos que pedían el milagro de Jesús a veces eran callados, como ese ciego que gritaba: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Le decían: cállate, hazte a un lado. Pero insistían. Hay personas que te quieren callar en el caminar, que te quieren callar a que tú hagas ese cambio, a que pidas ese milagro en tu vida. Pero hoy Jesús nos dice: no sucumbes, ¿sí? No tengas miedo, nos hace esa advertencia. Y también nos dice: sí, te van a perseguir tanto en la misma familia, amigos, en la misma iglesia. ¿A quién perseguían a Jesús? Los que perseguían a Jesús eran los fariseos, los maestros de la ley, gente religiosa, gente que conocía las Escrituras. Fueron los que fueron a acusarlo ante Poncio Pilato, ante Herodes. Hicieron acusaciones falsas para desaparecerlo, para quitarlo, ¿sí?, del mapa. Esto es. Y también hoy nos dicen: pues sí, también te odiarán por mi causa, ¿sí? Algunos matarán a algunos de ustedes y los odiarán por causa mía, ¿sí? Ahí es claro, Jesús no te dice: todos te van a amar, todos te van a querer. Por eso muchas veces cuando estamos en el ministerio y recibimos créditos, ¡ay, qué bonito, qué hermoso! Pues dicen uno: qué complementos tan bellos. Pero cuando te empiezan a atacar por causa del Evangelio, no por otras cosas, si es por causa del Evangelio, regocíjate, llénate de gozo, porque es una oportunidad para dar testimonio. Y es el Jesús que nos hace una promesa: recuérdate que ni uno de tus cabellos de tu cabeza perecerá. Yo sé, yo conozco, es el momento de la prueba. Y también
hasta la misma sociedad te puede perseguir, el mismo gobierno te persigue, que como hemos visto, el pueblo romano en el inicio de la cristiandad, pues fue el imperio romano que después perseguía a los cristianos, a los primeros cristianos que son asesinados, que se escondían en las catacumbas. Cuando van a Roma, pues allí descubren dónde oraban ellos escondidas, pero los perseguían para asesinarlos. Hoy en día hay nuevos gobiernos que también persiguen a la iglesia por creer en Cristo, por creer en los valores de la vida. ¿Y cómo te persiguen? Poniéndote leyes en contra de la vida, leyes en contra de los valores del evangelio, leyes que no te permiten expresar tu fe o te prohíben. Hay lugares por profesar la fe, pues no te permiten hacerlo públicamente. Ahorita, por ejemplo, se me viene a la mente, si ustedes van a Dubái, por ejemplo, esas ciudades modernas que muchos viajan y ven el lujo, pero si vas a la Eucaristía no les permiten recibir el cuerpo de Cristo. Esa es una persecución, esa es una manera de ataque. Pero ¿qué te dice la palabra de Dios? No sucumbes, no por eso vas a dejar de creer. Estas son las formas modernas, el mundo moderno que te impide, ¿sí?, expresar tu creencia, tu fe en Dios. ¿Sí? Todavía fuera, más bien hay gobiernos que les dan prioridad a otros que expresen unas formas que son antivalores de la misma naturaleza y del ser humano, y les dan permiso. Y si tú protestas, te atacan o te dicen, no, déjalo, permítelo. Y uno dice, ¿dónde está pues aquí nuestro mundo? Parece que está de cabeza, ¿sí? Que defienden pues la muerte a veces públicamente, libremente. Y ahí es cuando uno dice, pues ¿cómo? ¿Qué está pasando? ¿Sí? Yo creo que hoy la palabra de Dios pues nos invita a tener la confianza siempre en Jesús, tener nuestra mirada siempre en el Señor. Sí, va a haber tribulaciones, va a haber momentos duros y difíciles. El recordar a nuestros mártires es también nosotros recordarnos de decir, bueno, no es fácil seguir a Cristo. Sí, no es fácil porque en la misma familia lo experimentamos, no es fácil porque a veces en la misma iglesia, que es donde se tiene que recibir el apoyo y luchar por esos valores del evangelio, hay algunos que abusan de esa parte por intereses personales o ideologías cerradas, que no conocen el evangelio realmente, no conocen la esencia del evangelio, que es amor, que es perdón, que es compasión, y se sienten con la autoridad de juzgar a todo el mundo, ¿no? Pues bueno, yo creo que hoy la palabra de Dios pues nos invita a nosotros a reflexionar, a pues no sucumbir ante la tentación de dejar nuestra fe por las dificultades. Y esto yo se lo digo a todos los líderes y en las comunidades. ¿Sí? Cuando tú decides trabajar por el reino de Dios, no va a ser fácil. Es hermoso porque creces en la confianza, en el amor de Dios, pero no es fácil porque es allí cuando comienzas a recibir la mirada de todas las personas y todos se vuelven jueces y a criticar todo lo que tú hagas. Pero siempre les digo a todos los que sirven en la iglesia, que tu servicio sea siempre a Dios, siempre a través de los hermanos, a través de los ministerios, que si vas al grupo de oración no sea para criticar al otro como reza o no reza, sino sea ponerme en solidaridad con nosotros. Si voy a la Eucaristía, no es para ver quién no ha venido, quién vino o de qué manera viene. No, es precisamente gózate, llénate de gozo porque estamos fortaleciéndonos en la fe. Si tienes un ministerio de servicio a los pobres, a los ancianos, de darte de comer, a los que tienen hambre, a visitar a los huérfanos, gózate cuando tú puedes hacerlo, cuando un hermano tuyo puede hacerlo, o cuando alguien se pone en un proyecto para ayudar
a otros en otros lugares. Únete a ayudar, a dar lo mejor de ti y sobre todo dar testimonio del amor a Cristo, sirviendo a los más necesitados. Recuérdate, sé fiel hasta la muerte y te dará el Señor el premio que es la vida, nos dice el Señor. Así sea.